Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todo el mundo. Hacía ya algunos días que no nos veíamos y, como todo indica, a partir de mañana nos estaremos viendo para aquellos que voluntariamente quieran asistir al liceo de manera presencial. Este video va orientado sobre todo a aquellos que todavía no vuelvan al liceo o hayan decidido quedarse en sus casas. De modo que el curso va a ir en paralelo tanto en la presencialidad como en la virtualidad. Por tanto, a medida que vaya dando las clases en el liceo, también iré colgando videos que desde luego no quedarán idénticos a la clase presencial, pero que desde el punto de vista de los contenidos tratará de estar a la altura. Retomemos un poco, estábamos en el análisis de El Cuervo de Edgar Allan Poe y nos habíamos detenido en la estrofa 7, que es precisamente la estrofa donde irrumpe ese cuervo anunciado en el título. Habíamos dicho que el título, por tanto, se adelanta parte del contenido de la historia, es un título dentro de la categoría de emblemático, pero también podríamos barajar la posibilidad de considerar que además de emblemático, es un título simbólico, porque no podemos interpretar el cuervo como un simple ave de carroña negra que hace irrupción en el poema, sino como la metáfora, el símbolo de otra cosa, como por ejemplo el símbolo del duelo, de la muerte, de la razón que viene a imponerse sobre la emoción que anhela o que estimula la esperanza de reencontrar y recuperar al ser amado. Es decir, el cuervo como la parte más terrible del duelo y al mismo tiempo la más necesaria. Ya hemos hablado del clima fúnebre y nocturno propio del romanticismo, hablamos de los temas como el amor, la muerte y el duelo como temas claves de esta estética de finales del siglo XVIII, pero sobre todo consolidada a lo largo del siglo XIX en Europa y en América. Estuvimos hablando de la percepción alterada en un estado de duerme-vela entre la vigilia y la ficción en la que comienza el protagonista o yo lírico. Y el duelo entonces como el combate entre la razón y la emoción y la contradicción o ambivalencia que esto implica. Por un lado entonces la emoción que estimula la esperanza de recuperar lo perdido y desde el costado racional la interpretación de todo esto como algo horroroso porque implicaría precisamente exceder los límites de la comprensión ante la vuelta de un ser que ha muerto. No es raro entonces que el romanticismo estimule la narrativa de fantasmas, apariciones, hechicerías, muertos vivientes, espectros, etcétera, etcétera, porque todos esos fenómenos son de carácter fantástico, maravilloso, exceden la comprensión, desbordan los márgenes de la razón, que es precisamente el elemento que viene a atacar el romanticismo, y por lo tanto son elementos que nos inquietan, son cuestiones que nos ponen nerviosos, precisamente por su carácter irracional. Es decir, que podríamos definir el terror o el horror como cualquier otra cosa, desde la razón. Y el terror y el horror sería aquello que la razón no captura enteramente y que por tanto genera un desasosiego, una exasperación de nuestro costado racional. Volviendo un momento, en la estrofa 2 quisiera recuperar algo que viene a cuento porque enfatiza otra de las cuestiones del romanticismo. Al momento de presentar a Leonora, digo, en la estrofa 2, el yo lírico manifiesta: el dolor por la muerte de Leonora, por la radiante y singular muchacha a quien los ángeles llaman Leonora, ya sin nombre, nunca más. Se dice que Leonora ha muerto, pero también se establecen otras formas de comunicar el mensaje, que hablan mucho del estado emocional del yo lírico. Fíjense que le llama radiante y singular. Quiere decir que para el yo lírico, Leonora no tiene reemplazo. Y esta es una de las características centrales del duelo. Por otra parte, dice que Leonora es más bien llamada por los ángeles.
Esto podría querer decir que a los ojos del yo lírico, una vez que Leonora ha muerto físicamente, su espíritu ha accedido al reino de los ángeles. Es decir, eso que conocemos como el cielo, el Edén, el paraíso, el lugar donde, si tomamos el aporte de Dante y la Divina Comedia, moran las almas puras sin pecado. No sabemos exactamente si Leonora fue una mujer de semejante pureza. Lo importante es que ante el juicio del yo lírico, así fue. Por lo tanto, hay una mirada, como ven, de Leonora como un ser virginal, puro, sin contaminantes o interferencias espirituales. Es un ser digno del paraíso y digna de estar con los ángeles. Por lo tanto, vemos aquí algo característico del romanticismo, que es la visión idealizadora o idealizada del ser amado. Para el romántico, el ser amado no es uno más que anda por ahí, que nos encanta, sino que es más bien un ser casi sobrenatural que despunta, se destaca por encima de todos los otros, al punto de adquirir un halo sobrenatural. Luego dice ya sin nombre, para referirse a que ha muerto. Utiliza aquí una manera delicada y menos impactante de comunicar la muerte. Es lo que en literatura conocemos como un eufemismo. Insisto, un recurso literario que busca amortiguar el impacto de un mensaje, para volverlo menos dramático o traumático. Fíjense que en relación a la muerte somos máquinas de utilizar eufemismos. No decimos murió a veces, decimos se nos fue, lo perdimos. Incluso en las películas o lamentablemente en la vida real vemos cómo los médicos utilizan fórmulas como hicimos todo lo que pudimos, que parece un mensaje con una formación, con una orientación netamente informativa, y donde hasta se omite el objeto perdido, ¿no? Fíjense que en esa oración, hicimos todo lo que pudimos, toma como sujeto al médico y a todo su personal, y la víctima, digamos, el paciente, queda omitido de la oración. A ese punto de delicadeza llegamos al momento de hablar de la muerte, porque es efectivamente, según algunos teóricos, el tabú que persiste en las sociedades de Occidente. Durante mucho tiempo la sexualidad también lo fue, pero ya el sexo no es tabú, pero la muerte sigue evidentemente siéndolo. Basta pensar en los rituales funerarios, por ejemplo, que se establecen, de esto hay muchas ideas, como las del filósofo Paul Virilio, que están orientados a maquillar a la muerte, a asearla, a tratar de alejarnos de su visión verdadera. Más vale no atestiguar lo que es la muerte en sí. Así lo interpreta nuestra sociedad, así lo ejercemos. Bueno, volvemos a la estrofa 8, donde nos habíamos quedado. El pájaro habla por primera vez. Dice esta palabrita que será la única que dirá, en inglés nevermore, en español 2 palabras, nunca más. Y el yo lírico dice, entonces aquel pájaro de ébano obligó a mi triste imaginación a sonreír por el grave y severo empaque que tenía. Aunque tu cresta esté mocha, tú, le dije, no eres sin duda un cobarde, cuervo viejo, bonachón y espectral que vagas en las tinieblas de la noche. Dime, ¿cuál es tu nombre, señoral, en la ribera plutónica de la noche? Dijo el cuervo, nunca más. Fíjense cómo el primer contacto del yo lírico con el cuervo es bastante auspicioso y simpático. No hay nada aterrador para el yo lírico en este cuervo, aún. Todo el proceso del poema estará destinado a mostrar cómo ese mensaje que al comienzo no significa nada, poco a poco va tomando sentido, va ligándose a la experiencia personal del yo lírico, por lo tanto esa palabra va volviéndose más pesada y traumática al punto de generar una literal explosión sensitiva en el yo lírico sobre el final del poema. Pero aquí al comienzo, al menos en el primer contacto, le llama bonachón, es decir, bondadoso, no ve nada terrible, resulta simpática la presencia de un cuervo parlante
que se ha posado ahí sobre el busto de Palas y le repite esta palabra, que por ahora el yo lírico no comprende exactamente qué es o qué significa, o por qué el cuervo lo dice. Seguramente se deben de preguntar qué significa este momento donde dice: dime cuál es tu nombre señoral en la ribera plutónica de la noche. Bueno, vamos a ir por partes. Ribera, con B, no con V, como el prócer, don Fructuoso. Ribera es el margen de un cauce de agua, ¿no? La orilla de un cauce de agua. Estoy a la ribera del río, puedo decir, por ejemplo. Luego habla de plutónica. Plutónica viene efectivamente de Plutón. Es un viejo planeta que ahora se ha considerado un planeta enano y lo han expulsado del sistema solar como planeta. Pero Plutón, además de un planeta, es el nombre que recibe en la literatura romana, en la mitología romana, el nombre, el dios griego Hades de los griegos. Como ustedes saben, los romanos le atribuyen nombre de planetas a muchos dioses griegos, son dos culturas emparentadas, al punto de que, bueno, no sé, Júpiter para los romanos es Zeus para los griegos, Neptuno es para los griegos Poseidón, etcétera, etcétera. Venus es Afrodita. Bueno, ¿quién es Plutón? Hades, con H, dios del inframundo o del reino de los muertos. La ribera plutónica, entonces, es la orilla de, que da, digamos, al mundo de los muertos, al inframundo, al lugar donde mora Hades, ese dios que custodia las almas de los muertos. Como ustedes saben, en la mitología griega se consideraba que entre este mundo, el de los vivos, y aquel, el de los muertos, hay un río, el río Aqueronte, que está custodiado, un poco regenteado por Caronte, un barquero que se dedica a pasar las almas de un lugar al otro. Ese viaje no es gratis y por eso en los rituales funerarios podemos ver en la literatura romana y griega cómo los seres queridos del fallecido le colocaban sobre los ojos o debajo de la lengua monedas, óbolos, precisamente para que, llegado el momento de cruzar ese río, el río Aqueronte, pudiera pagar el viaje al barquero y pasar del otro lado, si no se convertiría en un alma en pena, en un alma errante por la ribera del inframundo, sin poder habitar ni en este mundo que ya abandonado por la muerte, ni en aquel donde no puede pasar. Es decir, que la ribera plutónica de la noche hace referencia precisamente a la orilla de ese río que separa un mundo del otro. El cuervo es un animal que desde el punto de vista de la superstición es considerado tal vez un mensajero de la muerte. Y esa es la visión supersticiosa que está planteando el yo lírico aquí al preguntarle al cuervo: ¿cuál es tu nombre en la ribera plutónica de la noche? ¿Cómo te llaman allá? ¿De dónde vienes? Del inframundo, de los pagos de Hades. Fíjense que el cuervo, desde el color de su plumaje negro, ya está simbólicamente asociado a la muerte. Es también un ave de carroña, es decir, que se alimenta de seres muertos. Y precisamente por estas características estrictamente biológicas ha sido interpretado por la superstición como un ave de mal agüero, como un ave que anuncia muerte o, en todo caso, en sentido más flexible, desgracia. Es lógico entonces que se considere que es un animal conectado con el otro lado, enviado desde la muerte, no digno del mundo explosivo de la vida. Fíjense que el yo lírico en la siguiente estrofa, en la 9, queda maravillado de escuchar a aquel desmañado pájaro discurrir tan claramente, aunque su respuesta no fuese precisa ni cabal su sentido. Es decir que el yo lírico, al escuchar el Nevermore del cuervo, al comienzo no puede atribuirle sentido, no tiene sentido cabal. Para él es una incoherencia lo que ha dicho. Es decir, que todavía no puede relacionar ese mensaje con lo que nosotros sí ya sabemos, y es que efectivamente ese nunca más, dicho a este yo lírico en estas circunstancias, debe referirse a Leonora. Nosotros lo identificamos, pero el yo lírico no. ¿Por qué?
porque nosotros no estamos duelando y él está en la llaga, en el centro de la llaga del duelo y tiene, digamos, todas las credenciales necesarias para eludir ese mensaje. Estamos en una manifestación de ese periodo del duelo que llamaríamos la resistencia, la incredulidad, el no quiero convencerme de que el ser amado ha muerto. Quiero aferrarme a la esperanza de que en este mundo o en otro volveré a estar con él. Fíjense que si pasamos a la estrofa 11 ocurre un pequeño cambio. El cuervo sigue diciendo lo que dice a cada final de estrofa y el yo lírico dice en la estrofa 11: me sobrecogí ante el silencio roto por una respuesta tan justa. Sin duda dije, lo que dice son solo frases aprendidas, oídas a algún maestro desgraciado, a quien la desgracia le acosó más y más, hasta que sus canciones tuvieron un solo estribillo, hasta que los cantos fúnebres de su esperanza, los de la muerte, repitieron jamás y nunca más. He aquí un nuevo mecanismo de defensa. Antes consideró que lo que dice el cuervo es una incoherencia, no tiene sentido. Le pregunté por su nombre y me dijo nunca más, que puede tener que ver una cosa con otra. Ahora hay una nueva hipótesis y es, debe repetirlo, no necesariamente porque es para mí, sino porque lo ha aprendido de un antiguo dueño que el cuervo tenía. Un antiguo dueño muy desgraciado que decía muy seguido jamás y nunca más. El cuervo por repetición lo ha adquirido y ahora lo repite con su graznido. Fíjense que en ambas hipótesis podemos encontrar un punto en común. Ya sea porque es una incoherencia, ya sea porque el cuervo aprendió este mensaje en otra parte, el yo lírico puede escudarse en la idea de que él no es el receptor o el destinatario de ese Nevermore. Y que por lo tanto eso que dice el cuervo no tiene nada que ver con él. Son mecanismos de evasión. Y que nos muestran esta lucha entre el deseo que no quiere convencerse de la realidad y la realidad evidente que viene a manifestar el cuervo de manera insistente y molesta. Como suele ocurrir cuando uno está en pleno duelo y desde diferentes costados de la realidad cualquier cosa le arroja un mensaje. El mensaje de que la muerte del otro es un fin definitivo, de que no tiene regreso, de que no volverá por más que lo esperemos. Esto puede ocurrir cuando uno ve un banco, pasa por una esquina, escucha una canción, etc. Por todos lados, digamos, aparece ese cuervo repitiéndonos un nunca más y enfatizando el vacío que ha dejado el otro. Un vacío que no se puede llenar. Y eso es incomprensible. Eso es muy difícil de procesar. Esto es básicamente lo que de manera metafórica o simbólica está planteando Poe en el poema. Fíjense que ya en la estrofa 12 algo empieza a cambiar porque dice: el cuervo aún continuaba incitando a toda mi alma triste a sonreír. Es decir, todavía ha sido una buena visita esta noche de tristeza en la que yo tenía. Arrastré un sillón hasta situarme frente al ave, el busto y la puerta y entonces, hundiéndome en su terciopelo, me puse a encadenar fantasía con fantasía pensando en lo que aquel siniestro pájaro de antaño, lo que aquel torvo, desmañado, lívido, flaco, infausto pájaro de antaño quiso decir graznando nunca más. Finalmente entonces, a pesar de haber utilizado algunas hipótesis, decide sentarse y adoptar una posición de análisis para descubrir el real significado del mensaje. Y ya en la estrofa 14 dice: entonces me pareció que el aire se hacía más denso, perfumado por un extraño incensario. Sabemos que en el romanticismo, cuando las condiciones del entorno se modifican es porque anuncian probablemente una modificación en la interioridad del personaje, porque hay una estrecha relación entre su fuero íntimo y el comportamiento de su entorno. Es lo que denominamos paralelismo psicocósmico. Balanceado por ángeles cuyas débiles pisadas resonaban en el suelo alfombrado. El yo lírico ya está en experiencia mística semejante a lo que vimos en Fausto, porque ve, oye ángeles, el aire se adensa, se siente un perfume extraño cuyo origen se desconoce. Y luego dice, de pronto, fíjense cómo reacciona, miserable, grité, tu Dios te ha concedido por medio de estos ángeles que te ha enviado tregua y nepente para aliviar el recuerdo de Leonora. Bebe, de ese buen nepente y olvídala.
dijo el cuervo, nunca más. Es la primera vez que el yo lírico se dirige al cuervo hablando de Leonora. Podemos decir que luego de esa estrofa 12 en que se sienta a pensar, ha empezado a protagonizar un momento de anagnórisis, es decir, de toma de conciencia, de revelación, donde la lamparita se ha encendido y ha empezado a comprender. Y comprender que el nunca más del cuervo está ligado a la irreversible muerte de Leonora es evidentemente traumático y furioso. Ya estamos saliendo de la resistencia o de la incredulidad del duelo para entrar en la etapa de la comprensión, que usualmente está muy ligada al enojo o a la impotencia. Después ya vendrá un momento donde esa impotencia cede, que es la aceptación. Que el poema, por lo pronto, ya voy adelantando, no nos cuenta, no se llega a un momento de aceptación. Todos deben de preguntarse de qué se trata el nepente. El nepente es el tercer y último elemento mitológico que aparece en el poema. Como buen poema romántico, recurre a elementos de la mitología o elementos exóticos de la antigüedad. Así que aquí vemos la presencia del busto de Palas Atenea, diosa de la sabiduría, la referencia a Hades, dios del inframundo, al Aqueronte como río que separa un mundo del otro, con la expresión ribera plutónica de la noche, y finalmente con el nepente, que es una bebida mitológica que usaban los dioses para sanar heridas de guerra y para sanar heridas espirituales, porque el nepente tiene un efecto amnésico, causa olvido. Esto es lo que pide el yo lírico ahora que ha comprendido un poco la valía del mensaje del cuervo. Quiero olvidarme. Porque la presencia del cuervo, ahora que se ha arrojado luz sobre su mensaje, implica convivir con una verdad insoportable, que es la verdad de que no hay vuelta para la muerte, salvo que seas un hombre de fe y ya tu cuervo no te diga nunca más, sino te diga hasta pronto, porque un ser de fe entiende que la muerte física no es más que una temporada sin ver al otro. Es cuestión de tiempo para que luego de la muerte física propia ocurra un reencuentro. Cometo errores porque me estoy apurando y el video me dice que me tengo que detener tarde o temprano. Fíjense, luego dice, profeta, cosa del mal, ya seas pájaro o demonio, por este cielo que nos circunda, por este Dios que los dos adoramos, dile a esta alma cargada de pesar, si en el distante Edén abrazará alguna vez a la santa doncella, quien los ángeles llaman Leonora, se abrazará a la radiante y única doncella, quien los ángeles llaman Leonora. Dijo el cuervo, nunca más. Ya no solo entonces echa por tierra la esperanza de recuperar lo perdido en esta vida, sino también la posibilidad de reencuentro en otra. No solo el mensaje derrumba al duelante por hacerle ver la ausencia del otro aquí, sino también por la ausencia omnipresente del otro. Esto es lo que duele del duelo. La ausencia del otro está en todas partes, se presenta en todas partes, incluido el más allá. No habrá un más allá, dice el cuervo, que te reencuentre con el ser perdido. Vamos a dejarla por acá. Espero que con todos estos elementos tengan lo suficiente como para hacer una tarea que voy a mandar pronto. Lo contaré en el blog, adjuntando este video, y lo contaré presencialmente con los que vean el liceo. Les mando un abrazo grande y espero que todos estén muy bien.